Bien, amigos, muy buenas noches. Como ha dicho el padre Antonio, soy el padre César. Así que hoy vamos a ver un poco acerca de este tema tan importante como es la eclesiología. En primer lugar, ¿a qué le suena eclesiología? ¿Por qué se llama eclesiología? Más o menos, ¿qué me dice? ¿Por qué le llamamos eclesiología? ¿Qué le suena la palabra eclesiología? Tiene que ver con qué? Con la iglesia. Bueno, ahí decía, ¿no? El misterio de la iglesia. Eclesiología viene de dos términos. Uno se llama, un término es eclesiología, eclesia y logía. Eclesio viene del sustantivo griego eclesia, que significa iglesia. Y logía quiere decir tratado, estudio. Entonces, eclesiología quiere decir estudio sobre la iglesia. Entonces, nosotros vamos de este curso de eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia. Vamos a conocer más sobre nuestra iglesia. Bien, antes de empezar, porque vamos a desarrollar esta temática con este mapa conceptual, vamos a ir viéndolo de a pocos, ¿no? Vamos a ver en primer lugar el misterio de la iglesia en la Sagrada Escritura, que nos dice la Biblia sobre la iglesia. Luego vamos a ver en la siguiente sesión que tengamos, vamos a ver qué nos dice la teología sobre la iglesia antes del Concilio Vaticano II, es decir, hasta antes de 1962. Ahí fue el Concilio Vaticano II. Ustedes no se preocupen, de esto vamos a hablar con calma. Yo estoy presentando el panorama. En tercer lugar, vamos a ver qué nos dice el Concilio Vaticano II sobre la iglesia. Luego vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. En cuarto lugar, vamos a ver sobre la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y por tanto, ¿cuál es tu misión? Porque tú eres miembro de la iglesia, tú formas parte de la iglesia. Y entonces vamos a ver cuál es tu misión también, cuál es la misión del laico. ¿Qué gran misión tiene el laico, hermanos? Ustedes no piensen que el sacerdote y las monjitas son los que trabajan por la iglesia y nosotros estamos de relleno. No. Estás equivocado. Tu labor como laico es muy importante. Vamos a ver, por tanto, acerca de tu misión como laico y en general la misión de la iglesia. Y vamos a terminar viendo cómo es que la iglesia tiene una relación, un vínculo con la Virgen María. Vamos a ver qué vínculo hay. La iglesia es como un espejo. ¿Por qué? ¿Qué es eso de que la iglesia es como el espejo donde vemos a la Virgen María? ¿Qué quiere decir eso? Estamos relacionados. Cuando yo veo a la Virgen María, estoy viendo rasgos esenciales de la vida. Cuando nosotros nos miramos al espejo, en el espejo vemos nuestra figura. Cuando miramos a la Virgen María, podemos ver la figura de la iglesia. ¿Cómo es eso? Ya lo veremos en un momento. Hoy vamos a empezar viendo con qué nos dice la
Sagrada Escritura sobre la Iglesia, entonces la Biblia sobre la Iglesia. ¿De acuerdo? El tema de hoy, que nos dice la Sagrada Escritura sobre la Iglesia. Bien, pero antes de empezar esto, hermanos, yo quiero agregar algo antes de empezar con el primer tema. Fíjense, cuando el padre Antonio me mandó un documento en Word sobre el tema que yo quería tratar, el padre, junto con todo el equipo, decidió ponerle un título muy bonito, muy hermoso. ¿Qué título? La Iglesia obra de la Santísima Trinidad. Y por eso vamos a poner, si quieren ustedes los que traen su cuaderno, pueden poner introducción con puntos, la Iglesia obra de la Santísima Trinidad. Ya, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Cómo es eso de que la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad? ¿Dejando papa y cebolla? No, son dejando papa y cebolla. Son dos realidades. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Quién me podría decir por qué es que tenemos que vincular, o por hecho, por qué es que podemos afirmar que la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad? ¿Quién me podría decir algo sobre esto? ¿Por qué? Repito la pregunta. ¿Por qué la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad? ¿Cómo? Es una sola. Muy bien. Ya. Pero ¿por qué decimos que la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad? Mira, lo que he dicho es muy importante. Muy importante. Yo te voy a ayudar. Dios es uno solo. Es un trino, ¿verdad? Pero es uno solo. Es un solo Dios. Un solo Dios. Y si es un solo Dios y Dios ha creado la Iglesia, ¿cómo será la Iglesia? Diversa. No. La Iglesia es una. ¿Por qué ha sido creada por el que es uno Dios? Entonces, vamos viendo. ¿Qué más? ¿Por qué decimos que la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad? Podemos similar a lo que he dicho. Bien, vamos, es cierto lo que tú has dicho. ¿Alguno más para mí? Muy bien, porque le instituyó Jesucristo. Muy bien. Cuerpo de Cristo. El Dios Espíritu y el Espíritu anima a la Iglesia. Muy bien. Ya hemos hablado de Cristo, ya hemos hablado del Espíritu Santo, del Padre. Ya. El Padre, tenemos que decir que el Padre ha pensado desde toda la eternidad la Iglesia. La Iglesia no es fruto del sangre. La Iglesia no es que, bueno, se juntaron los apóstoles, los amigos y se dio la Iglesia. No. La Iglesia ha sido pensada por Dios por toda la eternidad. Conclusión, para extraer esta introducción. Decimos que la Iglesia es obra de la Santísima Trinidad. Primero, Dios Padre la ha pensado desde toda la eternidad. Porque el Padre la ha pensado desde toda la eternidad. Hablando de Jesucristo, porque la Iglesia fue instituida por Jesucristo. La Iglesia fue instituida por Jesucristo. Y si quieren algo hermosísimo que nos enseña el catecismo, la Iglesia, ¿cuándo nace? En Pentecostés fue presentada.
ya fue presentada solemnemente, ¿sabes? La iglesia en el catecismo en la cruz. Dice el catecismo que la iglesia nació del costado de Cristo. La iglesia nació del costado abierto de Cristo. Bueno, entonces ahí ya hemos hablado del Padre, ya hemos hablado del Hijo, ahora tenemos el Espíritu Santo, porque hemos dicho que la iglesia es pobre de responsabilidad. ¿Qué tenemos que decir acerca del Espíritu Santo? El Espíritu Santo anima a la iglesia. El Espíritu Santo impulsa a la iglesia. El Espíritu Santo le da frescor a la iglesia, para que la iglesia no sea, como utilizando las palabras del Papa, un museo, ¿no? Un museo de cosas antiguas. Hay que preservar. La iglesia siempre nueva, porque está renovada por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, aquí nuestra introducción. Veamos a este primer punto, el misterio de la iglesia en la Sagrada Escritura. Bien, en algunos momentos yo voy a hacer una pausa. Ustedes quieren preguntar, quieren interrumpir o preguntar, puede ser en cualquier momento. Bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, pero van a dar un poquito más. Clarito, padre, no se ve nada. Bueno, es lo que estuve. Entonces, vamos. En primer lugar, si vamos a hablar de lo que dice la Biblia sobre la iglesia, tenemos que hablar de lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Primero, tenemos lo que dice el Antiguo Testamento. Uno puede decir, pero ¿cómo vamos a hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento? Si la iglesia es instituida por Cristo, entonces tendríamos que hablar de todo el Testamento. No, hemos de decir que ya en el Antiguo Testamento nos habla sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios Padre en el Antiguo Testamento vemos también algunas prefiguraciones de la iglesia. Vemos algunos indicios de la iglesia. Hay que decir, hermanos, que Israel es figura de la iglesia. Israel es figura de la iglesia. Israel es el pueblo que Dios lo eligió con tanto amor, con tanto cariño. Ese pueblo que Dios lo fue tomando, ese pueblo que Dios fue guiando. Bueno, ese es el pueblo de Israel. Por tanto, cuando yo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vea que se nos dice que Dios fue guiando por amor a su pueblo, yo debo entender que Dios fue guiando por amor a su iglesia. ¿De acuerdo? Sobre Israel, tú debes entender que está hablando también de qué cosa? De la iglesia. Bien, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Ese pueblo elegido por Dios en un momento de su historia sucedió que fueron a dónde fueron esclavizados. ¿Dónde fue esclavizado el pueblo de Israel? En Egipto. Y sufrieron ahí mucho. Y sufrieron ahí la desolación de estar en su tierra. Y sufrieron la explotación. Bueno, el pueblo elegido por Dios experimenta en un momento dado la liberación de Egipto.
liberación de Egipto. ¿Cómo fue la liberación de Egipto, hermanos? Moisés, bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Bien, en Egipto el pueblo de Israel pues estaba sufriendo, ¿verdad? Y Dios dio nombre a Moisés para que ese pueblo sea liberado. ¿De qué manera? Pues Moisés, Dios impulsa a Moisés para que lleve al pueblo hacia el mar. Y entonces en un momento dado, lo que a Moisés y el pueblo de Israel, entre a Moisés y al pueblo estaba el mar. Y detrás de Moisés y del pueblo, ¿quién estaba? Los egipcios estaban persiguiendo y querían matarlos, hacerse escapar de la esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? Abrió sorpresivamente y su pueblo pudo escapar de los egipcios. Entonces, la liberación de Egipto. Luego, en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios es elegido. Vemos cómo Dios le va mostrando quién es. Vemos que Dios le va mostrando como un solo Dios. Porque antes de que Dios se muestre como un solo Dios, ¿qué sucedía en esos pueblos? Había creer en muchos dioses. Era un pueblo politeísta. Creían en muchos dioses. Dios se fue revelando como el Dios uno. Solo a Dios adorarás. Dios se muestra como un Dios celoso. Dios se muestra como ese ser que se está entregando por su pueblo y también le pide al pueblo que solo a Él le adore, solo a Él le ame. Y para asegurar esta unión, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Verdad? Una alianza. Una alianza. Estos son los preceptos que yo le mando. Yo, Dios, yo, Yahvé, pues vuestro temor y mi protección, mira, yo abrí el mar, yo te di de comer en el desierto cuando tú no tenías nada, yo te he protegido, ahora te pido que tú también correspondas a este amor. ¿Cómo? El cumplimiento de algo, de la alianza. Entonces, hermanos, la ley es la respuesta a esa elección, a este amor. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros no hemos de mirar la ley como un peso exterior. A veces nosotros miramos los mandamientos como algo pesado, como una serie de normas que tengo que cumplirlas. Es aburrido vivir la vida cristiana. Nosotros estamos llamados a tener nuestra vida cristiana como respuesta a este Dios que es amor, a este Dios que me cuida, me protege. Entonces, como yo sé que Dios me ama, yo quiero corresponder a ese amor cumpliendo los mandatos de Dios. Porque yo sé que esos mandatos me ayudan, porque yo sé que esos mandatos pues me van orientando y me van guiando cómo yo puedo vivir mejor. Imagínate, ustedes saben nadar. Y los hermanos también saben nadar. La playa, sí, por ejemplo, ¿quién enseña a nadar? Tu papá te enseña a nadar. Poco a poco, de poquito, y primero tienes que encontrar las piernas suavemente, ¿verdad? ¿No? El cuerpo enfocado, tienes que tener defensa, ¿no? Vas cuidando algunas inclinaciones.
¿no? Y tú tenías que obedecer de cómo hacerlo bien para que puedas tratar. Al inicio era pesado, seguramente, miedo, pero luego disfrutabas. Algo parecido, hermano. Los mandamientos al inicio nos pueden parecer pesados. Obedecer, lo otro, pero luego voy entendiendo que son normas, que son guías para que yo pueda disfrutar de mi vida cristiana. Así como la hermana, el niño tenía que obedecer a su papá, viendo esto y aquello, como él lograr, pero luego aprendió a disfrutar de la verdad. También nosotros, pero luego nos damos cuenta que son una guía para que yo pueda vivir con plenitud, con gozo, mi vida cristiana. Bien, entonces nos debe quedar claro que ya en el Nuevo Testamento se nos habla de la iglesia, cuando se nos habla del pueblo elegido por Dios, Israel, nosotros ya podemos ver indicios de la iglesia. Bien, vamos a ver algunas del Antiguo Testamento y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento. Miren, vamos a hacer una cosa, hermanos. Nosotros vamos a estar viendo el Antiguo Testamento y luego hacemos una pausa. Y terminaremos con el Nuevo Testamento. ¿Les parece bien? Perfecto. Entonces vamos a terminar con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ahí podemos ver que dice en el Antiguo Testamento nosotros encontramos ese verbo, esa frase, ¿qué cosa quiere hablar? ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué cosa significa eso en hebreo? La reunión de Dios. La reunión de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé qué significa la reunión de Dios. Porque quiere decir eso como reunir, juntar, grupos. En hebreo, quiere decir eso. Convocar. Y ya ve, lo que significa Dios. Los reales. Entonces, ¿qué significaría la reunión de Dios? Entonces, en el Antiguo Testamento se utiliza esta terminología. Los llamados por Yahvé. Fíjense que luego se tradujo al griego. ¿Por qué nombre? Por iglesia. Dice, en griego, luego se iglesia. Y de ahí viene el nombre, lo conocemos. ¿Qué cosa? Iglesia. Repito. Uno puede decir que de dónde viene el nombre iglesia. Cuando el Antiguo Testamento al griego se tradujo por iglesia. Y ya le llamamos iglesia. Eso quiere decir que iglesia, ¿qué significa? Los convocados, los llamados. Entonces, tú eres un llamado por Dios.
pero es un poco Dios. Dios te ha llamado a una misión. Tú tienes que ir descubriendo. Ya la descubriste. Quizás ya eres artista, quizás ya eres directora, quizás ya eres ministra de la comunión. Ya, pero, y Dios no se olvida. Tú tienes que estar atento, atenta a los llamados de Dios para que pues, puedas hacer esa misión que Él te va a recomendar. Entonces tú eres un convocado, tú eres un llamado. Eso quiere decir que tú eres miembro de la iglesia. Bien, no sé si hasta ahí hay una pregunta. Con gusto. Siempre es bueno que nosotros preguntas. Muy bien. La verdad está preguntando si también se podría llamar los elegidos, los llamados. Y tendremos que decir la respuesta, sí, que sí. ¿Sabe por qué? Porque alguien llama a alguien cuando previamente lo ha elegido. Lo ha elegido. Por ejemplo, no, hace poco jugó la selección peruana, ¿no? ¿Qué partido? ¿No? Estaba muy cansado. Bueno, yo también era terrible. Bueno, aunque muchos no se hubiesen visto porque perdieron. Bueno, el técnico Xavi, cuando convoca a alguien, es porque lo ha visto, no lo ha visto jugar, primero, juega, a ver cómo lleva, a ver si tiene fuerza, a ver lo elegido primero. Y una vez que lo elegido, lo convoca. Entonces, igual, nosotros somos los convocados, Dios, porque Él nos ha elegido. ¿Cuándo? Desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Tú estás aquí porque has sido elegido desde toda la eternidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Quizás un poco confuso en esa parte. Padre, se podría dar un poquito antes de pasar a nuestro receso. Bien. Si por ahora no hay preguntas, entonces vamos a dejar ahí. Tenemos un receso de 10 minutos y luego pasamos a la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Estamos viendo lo que dice la Biblia de la Iglesia y hemos empezado viendo lo que nos dice el Antiguo Testamento. En la segunda parte vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. Muy bien. Tengo 10 minutos, después un cuadro. Entonces, vamos ahora a centrarnos en lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la Iglesia. En primer lugar, tendremos que hablar de un pequeño apartado que lo he querido titular continuidad, en la discontinuidad. Voy a ver si se puede cantar un poquito más. 16, 17, creo que Vemos. Bueno, entonces,
demasiado grande que no se puede visualizar. Bien. Vamos a ver. Bueno, eso. Entonces, hemos dicho, hemos hablado del Antiguo Testamento y vamos a hablar del Nuevo Testamento y hemos querido empezar a hablar del Nuevo Testamento, sobre lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la Iglesia. Hemos querido ponerle este pequeño título: continuidad en la discontinuidad. Quiere decir continuidad en la discontinuidad. Quiere decir que el Nuevo Testamento continúa hablando lo que nos dice el Antiguo Testamento, pero de manera distinta, pero de manera particular. Eso quiere decir continuidad en la discontinuidad. Damos un ejemplo. Es lo que debemos, nosotros los sacerdotes debemos practicar. ¿Qué quiere decir que un sacerdote realice su labor de párroco de esta manera? Continuidad en la discontinuidad. Por ejemplo, el padre Hugo lleva una parroquia y continúa realizando la buena obra del sacerdote anterior, pero en la discontinuidad, porque el padre Hugo es diferente al padre Guillermo, obvio, cada uno. Y de pronto viene ahí otro párroco y cobrar así continuidad en la discontinuidad, es decir, de seguir la buena obra del padre Hugo, pero con su manera de ser, con su peculiaridad, con su carisma. Así es. Entonces, es importante esto, nos sirve para todo. Bueno, el Nuevo Testamento lo mismo. El Nuevo Testamento continúa la obra de Dios iniciada en el Antiguo Testamento, pero de manera particular, de manera distinta. Nosotros podemos decirlo de la siguiente manera: es un mismo proyecto de amor con formas diferentes. Dios en el Antiguo Testamento nos habla de un proyecto de amor precioso que quiere realizar con sus hijos, con los convocados, con el pueblo de Israel. Es un mismo proyecto, pero con formas diferentes. ¿Y qué de diferente, hermanos, nos trae el Nuevo Testamento? ¿Qué de nuevo nos trae el Nuevo Testamento? ¿Cuál será la novedad del Nuevo Testamento? La novedad es una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Si alguien me dice, Padre, ¿cómo podríamos resumir la novedad que nos trae el Nuevo Testamento en relación al Nuevo Testamento? Tendremos que decirlo con una sola palabra. Con eso basta de sobra. Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo, hermanos? Nada más y nada menos que Dios, el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, que existía desde siempre y que en un momento de la historia se ha hecho carne, se ha hecho hombre por amor a nosotros. Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre. Jesucristo es el Dios con nosotros. ¿Ustedes saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que ya tienes un nombre para ti. Emmanuel, qué bonito nombre. Dios con nosotros. O para mi nieto, ¿quién sabe? Puede ser. Bueno, ¿qué nombre tan bonito? Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre para estar con nosotros. Para estar no solo con nosotros, sino en medio de nosotros. Jesucristo está en medio de nosotros. Pero no solo eso, hermano, no solo eso, sino que Jesucristo está en nosotros. ¿Qué quiere decir que Jesucristo está en nosotros? Pregunta, ¿quién me responde? ¿Qué quiere decir que Jesucristo está en nosotros? Tibio. ¿Ah? Tibio. Nos centremos un poquito, entramos en tierra. Tibio, ¿no? Por ahí escuché vivo, ¿ah? Por ahí escuché vivo. ¿Ah? Escuché por ahí que somos. No, escuché templo. Somos templo de Dios, hermanos. Somos templo de Dios. Eso quiere decir que Dios está en nosotros. En nosotros. Imagínate tú esto es tremendo, ¿ah? Dios, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo viven en ti. Viven en ti, viven en mí, viven en cada uno de nosotros. ¿Desde qué momento? Desde el momento del bautismo. Desde el momento del bautismo, la Trinidad empieza a habitar con cada uno de nosotros. Cuando yo bautizo, yo le digo a los papás, ¿no? Mira, a partir de ahora tu hijo es como un sagrario. En el sagrario, ¿qué encontramos? A Dios. Dios, no solo a Cristo, ¿ah? En la Eucaristía está Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí donde está el Hijo, el Padre y el Espíritu. Porque ahí donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque ahí donde está el Espíritu, el Padre y el Hijo, ellos son inseparables. Y si decimos que son inseparables y afirmamos que en la Eucaristía está Cristo, también está el Padre, el Espíritu Santo. Cuando comulgamos con la Trinidad. Si no la Trinidad, qué bello, qué hermoso. Bueno, desde nuestro bautismo, nosotros somos como un sagrario. Somos como un sagrario que Dios habita en nosotros. Y esto gracias a qué? A que Jesucristo se ha hecho hombre, a que Jesucristo se ha hecho carne. Y por eso Jesucristo es Dios con nosotros, que está en medio de nosotros, pero además está en nosotros. Bien, seguimos hablando de lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la Iglesia. Y vamos a continuar viendo a San Pablo. San Pablo, hermanos, dice que la Iglesia es como un cuerpo. La Iglesia es como un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia es como un cuerpo. Claro, porque Jesucristo es la cabeza y el cuerpo es la Iglesia. Entonces, cuando decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, decimos que la Iglesia está unida a Cristo. Y eso es porque yo sé si estoy en la Iglesia unido a Cristo. Estoy en la Iglesia, estoy unido a Cristo. ¿Qué más quiere decir que la Iglesia es cuerpo de Cristo? ¿Nosotros somos la Iglesia? Sí.
Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, todos estamos unidos, hermanos. No es que tú eres de la parte carne y yo soy de la parte carne. No, no, no. Somos unidos. Porque somos miembros de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Somos unidos. Si tú vives en pecado, te afecta a mí. Y si tú vives en gracia, me favorece a mí porque estamos unidos. ¿Qué más quiere decir? ¿Qué más nos quiere decir que la iglesia es cuerpo de Cristo? Nos quiere decir que, pues, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué pasa si un brazo se accidenta o una pierna se accidenta? El resto del cuerpo es diferente. El brazo tampoco y la pierna tampoco, o todo el cuerpo se afecta. Todo el cuerpo se afecta, porque si uno se fractura la pierna, va a usar las muletas, por ejemplo. Entonces, los brazos tienen que trabajar más, y esta pierna tiene que trabajar más, y mi cerebro tiene que actuar un poco diferente, porque ya esta pierna no la puedo usar como ahora. Entonces, si un cuerpo, un miembro del cuerpo se afecta, todo el cuerpo se afecta. Entonces, qué importante es saber que la iglesia es cuerpo. La iglesia, hermanos, es casa de Dios. Eso es lo importante. La iglesia es cuerpo, lo encontramos en 1 Corintios 12. Iglesia, cuerpo de Cristo. Iglesia, casa de Dios, la encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. La iglesia, casa de Dios. Y si te gusta más, la iglesia, hogar de Dios. Y si te gusta más, la iglesia, familia de Dios. Hay una oración, no me acuerdo qué semana litúrgica del tiempo ordinario la rezamos, pero dice esto: la iglesia, familia de Dios. Qué hermoso es mirar a la iglesia como familia de Dios. Qué hermoso es mirar a la parroquia como esta clave. Una parroquia está llamada a ser familia, una familia. Y esto no es algo que me lo invento ahora. Esto es verdad de Dios. 1 Timoteo 3. Iglesia, familia de Dios. Es distinto cuando nosotros entendemos esto, es distinto cómo viven los hermanos, cómo viven los miembros de la iglesia. Saben que el otro es su hermano, saben que la otra es su hermana, saben que no le puede hacer daño a ella ni a él porque es su hermano. Sabe que no pueden estar hablando mal de los demás porque es su familia. Entonces, qué importante es ver a la iglesia como familia de Dios. Familia de Dios. Bien. Y también qué importante es ver a la iglesia como esposa de Cristo. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. La iglesia es esposa de Cristo. Nosotros, si somos esposa de Cristo, estamos llamados a vivir unidos a Él. Estamos llamados a amar profundamente al esposo. Bien, sigamos al evangelista San Juan, hermanos, nos habla de varios temas de la iglesia. San Juan nos habla de la figura de Pedro. San Juan presenta a Pedro como líder de la comunidad. Ustedes seguro se acordarán de el discípulo amado y Pedro va
van corriendo hacia el sepulcro, pero el resultado. ¿Y quién llega primero? ¿Quién llega primero? Juan. ¿Y quién entra primero? Pedro. ¿Por qué Juan? No, ¿quién llegó primero? No. Porque Pedro es la roca. Porque Pedro, Cristo que ha ido a la iglesia. Y entonces Juan y los demás apóstoles sabían quién era Pedro, sabían que es el líder de la comunidad. Entonces el evangelista San Juan nos quiere dejar en el lado de Pedro primero, porque es el líder de nuestra comunidad. Entonces, San Juan nos ayuda a entender que hay una roca en la iglesia. San Juan nos ayuda a entender la figura del Papa. ¿Se dan cuenta? Nos ayuda a entender eso. Segundo, San Juan nos ayuda a entender que tú eres miembro de la iglesia, llamado a ser un discípulo amado. Padre, ¿dónde nos dice eso? San Juan, en su Evangelio, nos habla del discípulo amado. Nos dice que el discípulo amado reveló la cabeza del hombro de Jesús. Y el discípulo amado estaba a los pies de Jesús. ¿Dice su nombre San Juan? No, no dice. Habla solo del discípulo amado. ¿Por qué? ¿Por qué no pone su nombre? Porque quiere que tú, que estás leyendo ese Evangelio, pongas ahí. Tú eres este discípulo amado. Tú eres el que está llamado a reclinar la cabeza de Jesús. Tú eres el que está llamado a dar los pies de Jesús. Por eso, Pablo, para que te pongas su nombre. Y si quieres un personaje más del cual nos habla San Juan, es la Virgen María. Juan 19, 25. Juan 19, 25. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre. Eso se lo dice al discípulo amado. Y por tanto, se lo dice bien a todos nosotros. A todos nosotros. La Virgen María, por tanto, es madre de la Iglesia. Seguimos viendo Mateo 5, 17. Bien, vamos a decir algunas cosas breves sobre el evangelista San Mateo. En Mateo 5, 17, el evangelista nos dice, mejor dicho, el evangelista dice de Jesús, pone estas palabras en su boca. Cristo dice, no he venido a morir la ley, sino a darle plenitud. Jesucristo no ha venido a abolir la ley, no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, sino ha venido a darle plenitud. Igual, Jesucristo, Dios, no ha venido a abolir Israel, el antiguo pueblo, ha venido a darle plenitud. Y en la iglesia vemos cómo Israel ha sido llevada a su plenitud. En Mateo 21, 43, bueno, esto lo vamos a dejar, ya, vamos a dejar. Es un detalle que ya lo hemos explicado por condiciones de nuestra temática, pues vamos a ver. Bien, hermanos, vamos a entrar a un punto y al final. Yo quisiera acabar el 9:20 por si hay alguna pregunta. El
les agradecería, por ejemplo, ustedes vayan apuntando su pregunta en su cuadernillo y luego vamos a dejar 10 minutos para preguntas. ¿De acuerdo? Escriban primero su pregunta y luego alcen la mano, les damos el micrófono, si el micrófono quiera, hice una pregunta. Fíjense que se aprende mucho con las preguntas. Se aprende mucho con las preguntas. Un profesor decía que cuando el público no pregunta, es que suceden dos cosas. O es que no han entendido todo, o es que no han entendido nada. Entonces, no pensar que no han entendido nada. Bien, vamos entonces a ir terminando con esto de a nosotros, seguramente, ¿cuándo ha sido creada la iglesia? ¿Cuándo ha sido instituida la iglesia? Entonces, yo les voy a dar dos preguntas, dos respuestas. Ustedes pueden responder de una manera sencilla o de una manera compleja. Vamos a empezar con la manera sencilla. ¿De acuerdo? Bien. Si alguien me pregunta, Anita, tú que eres católico, tú que vas a la iglesia, tú que vas a la parroquia, ¿cuándo fue instituida la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Qué le van a responder? En la cruz. En la cruz. La iglesia nació en el costado abierto de Cristo. La cruz. ¿Ya? Sencilla. Breve. Y si tú ya, pues, no vienes baptista, ¿no? Y dices, bueno, yo voy a dar una respuesta, pues, más fundamental, una respuesta más completa. Entonces, si Dios quiere, en 5 partes, dividir la respuesta completa. Pero a mí me parece muy complicado esto, mejor la sencilla. No hay problema, te quedas con la sencilla. Entonces, tenemos que decir que la iglesia ha sido prefigurada desde el origen del mundo. Ha sido prefigurada desde el origen del mundo. Inclusive podemos decir que está en Dios, que es la realidad. Y después decir que también. Pero queremos decirlo con palabras que tú me entiendes, dos. Lumen Gentium 2, esto significa Lumen Gentium 2. ¿Ven ese importante? LG significa Lumen Gentium. Lumen Gentium. Es muy complicado. No es necesario de memorizar. ¿Ya? Pero es un documento del Concilio Vaticano II que se llama así. En castellano es luz de las gentes. Luz de las gentes. ¿Y qué nos dice Lumen Gentium 2? La iglesia fue prefigurada desde el origen del mundo. Segunda etapa, fue preparada en la historia del pueblo de Israel. Fue preparada. La iglesia ya estaba siendo preparada. Y con el pueblo de Israel. Tercera etapa, fue constituida por Jesucristo. Fue constituida por Jesucristo. Cuarta etapa, fue manifestada por el Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En Pentecostés. Allí la iglesia ha sido manifestada, presentada. Y quinta y definitiva etapa. La iglesia será consumada al final de los tiempos. La iglesia será consumada
es decir, llevada a plenitud en el final de los tiempos. Esto nos dice en Génesis 2, esta completa en el sentido de que está llena de contenido, nos lo dice en Génesis 2, ¿no? Pero la respuesta sencilla, ¿cuál es? Cuando nos tiene que pregunta, no sé, pues, ¿cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Ruth, se quiere preguntar, ¿cuánto pasó en la iglesia? ¿Qué le vas a decir? Respuesta sencilla. En la cruz, Cristo, en la cruz, Cristo nació de la iglesia. Del costado, Cristo nació de la iglesia. Bien, entonces esa es la respuesta sencilla, breve. Nosotros hemos dicho al final que la iglesia será consumada en el final de los tiempos, será llevada a plenitud en el final de los tiempos. Eso quiere decir que la iglesia será perfeccionada en el final de los tiempos. Es decir, cuando Jesucristo venga por segunda vez, la iglesia será llevada a su máxima plenitud, a su máximo esplendor. Ahora, probablemente nosotros tenemos que decir que nuestra iglesia es santa. Pregunto, ¿la iglesia es santa? Sí, es santa, por supuesto. Nuestra iglesia es pecadora. También San Agustín le gustaba decir la iglesia santa y pecadora. Santa y pecadora. Santa, ¿por qué? Porque ha sido instituida por Dios, porque ha sido creada por Dios, porque es animada por Dios, por el Espíritu Santo, porque ha sido pensada por Dios de toda la eternidad. Por eso es santa, por eso es santa. Y porque es pecadora, porque los miembros de la iglesia los son. Entonces, si tú en algún momento ves algo que te habla de la iglesia, no digas, no, que yo soy nada de la iglesia, no, porque la iglesia es pecadora. No quiere decir que la vamos a justificar, que vamos a justificar el pecado, que vamos a decir, no, está bien, no te preocupes, si la iglesia tú sigue normal con el pecado, no, lo que quiero decir es que, pues, es pecadora. Y haciendo esta iglesia, con mi oración, con mi vida de gracia, yo voy a ayudar a que mi iglesia sea bien. Pero no es que obedezca a la iglesia por el pecado de los miembros de la iglesia, no. Que cuando haya gente de la iglesia que me diga, voy a rezar, voy a ofrecer mi vida más para que ese hermano que ofrece a Dios y los suyos. Entonces, eso es importante que nosotros lo sepamos. Bien, hermanos. Entonces, mientras ustedes han tenido sus preguntas, vamos a aprovechar un momento para ustedes me vayan escribiendo y vayan formulando algunas preguntas. Vamos a tener 10 minutos para poder compartir con la vida hermana. No ya quiere empezar con esta hermana. Exacto. En estos últimos tiempos, hablando de iglesia, ¿podría explicar un poquito sobre Chino? Muy bien, excelente. ¿Qué significa hablar de sinodalidad de la iglesia? Vamos a empezar
diciendo lo que hemos estudiado hace un rato. La iglesia, hemos dicho, dice San Pablo, es como un cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo, donde todos los miembros estamos unidos, donde todos los miembros formamos una sola entidad, un solo cuerpo. Si la iglesia es un cuerpo, está llamada conjuntamente, está llamada a trabajar colaborando mutuamente. No está llamada a dividirse, a pelearse el uno con el otro, a competir quién lo hace mejor. No, somos un solo cuerpo. Y los miembros del cuerpo no compiten, ¿no? Juntos, por una misma causa. Eso es sinodalidad. El Papa, convocar a los sínodos con la sinodalidad, quiere recordarnos esa verdad tan profunda que está en la Sagrada Escritura, que la Iglesia ha enseñado desde sus inicios. La sinodalidad nos hace recordar que la Iglesia es un solo cuerpo donde los miembros la conforman y están llamados a juntos. Sinodalidad quiere decir eso, ¿no? Sí, no sé si te aclaré. Sí, sinodalidad quiere decir trabajar juntos. Bien. Caminar juntos, literalmente significa caminar juntos. Sínodo viene de dos vocablos griegos. Sin, que significa juntos, y odos, que significa camino. Odos, significa caminar juntos. Sacerdotes, laicos, religiosos, todos juntos, por una misma causa. Bien. Padre, quisiera preguntar de que cómo podemos decir que caminemos juntos con los musulmanes. Quisiera saber cuál es su respuesta. Bien, tenemos que decir que la sinodalidad se refiere específicamente a la Iglesia. La Iglesia que camina, los miembros de la Iglesia que caminan juntos. ¿Ya? Ahora bien, desde esa unidad, desde esa experiencia de caminar juntos, somos impulsados a vivir fraternalmente también con los musulmanes, con los judíos, con los ateos, etc. Qué bonito, porque mira, si yo en mi familia tengo experiencia de unidad, voy a estar impulsado a que en mi barrio viva la unidad, en mi parroquia viva la unidad. Si yo le empiezo en casa, se lo diré exacto. Igual. Estoy llamado a vivir la sinodalidad, es decir, caminar juntos con los demás miembros de la Iglesia. Eso me impulsará también a amar y respetar al musulmán, al judío, al ateo. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema yo antes hablaba más con un ateo, no con el ateo. Antes hablaba más, tenía que ser realista. Ahora ya no lo que pero fíjate, estamos entre nosotros y luego a vivir esa unidad y, o mejor dicho, ese amor y esa amistad con los demás, también con los musulmanes. ¿Sí? Más o menos. Por ejemplo, el Papa Francisco nos presenta a los musulmanes más. Entonces, cuando vamos a hacer una misa y una necesita, ellos no van a pedir nada.
Efectivamente. Y de manera semejante, nosotros no permitiríamos que Dios hagamos un rito en nuestra iglesia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la unidad respeta la diversidad. Nosotros estamos llamados a ser una familia, pero respeto no eres. Yo respeto tus cualidades. Yo respeto tu manera de ver las cosas. La unidad quiere decir también respetar la diversidad. Yo respeto a un musulmán y el musulmán también tiene que respetar la vida católica. Unidad no quiere decir hagamos todo lo mismo. No. Eso es uniformidad, distinta a la unidad. ¿Perdón? Sí. ¿Y sabes dónde lo encontramos? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Compartían los bienes, participaban de la fracción del pan y todo lo ponían en común. Te agradezco también a ti, y hermano, te agradezco y a ti también, porque es verdad eso. Desde los primeros siglos la iglesia vive la ciudadanía. Testigo de eso es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un pasaje hermosísimo. Creo que es Hechos 2. Hechos 2:42. Todo lo ponían en común. Participaban en la fracción del pan. Padre, Sí. cuando Jesús hace llamar a los 12 apóstoles, ¿por qué no es el inicio de la iglesia? ¿Por qué recién en la cruz es el inicio? ¿Puedes repetirlo? Cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, ¿por qué no es el inicio y recién en la cruz es el inicio Bien. de la iglesia? Sí. Cuando nosotros respondemos a una vez, tenemos que decir válidamente que es la cruz de Cristo. Pero no nos hemos de cerrar a esta respuesta. La iglesia no se olvide, es un misterio. Y los misterios yo no los puedo encerrar. No. El misterio quiere decir que algo yo entiendo, pero me desborda el misterio. Entonces, si bien es cierto, yo puedo responder que la iglesia nace del costado de Cristo, el entender también, quiere saber también que allí no se reduce el nacimiento de la iglesia, sino que, como hemos respondido en la respuesta completa, Cristo constituye la iglesia con la elección de los 12, con su misterio pascual. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que también prestemos atención a la respuesta completa. Tiene su importancia. Tiene su importancia. Entonces, a tu pregunta, hermano, que está muy buena, tendremos que decir que es verdad que la iglesia nace de Cristo, pero no excluye que parte de su fundación se encuentre en la elección de los 12. La elección de los 12 forma parte fundamental de la iglesia. Bien, una última pregunta. Todo esto que dice, todo lo que dice. Entonces Jesucristo preparó a través de todo los ellos daban su conocimiento para el ayuda. Sí, muy bien. Un comentario. Muy bien, hermanos. Una última, vamos. Padre, dice la Santísima Virgen es modelo y tipo de la iglesia. Yo pienso que debe ser porque ella fue la primera custodia de Dios. Bien.
Esa pregunta la vamos a contestar ampliamente en la cuarta sesión. Pero vamos a decir algo. Tú ya te has respondido bien. En la Virgen ha custodiado el verbo de Cristo. La Iglesia está llamada también a custodiar la palabra. ¿Por qué decimos también que la Virgen es modelo de la Iglesia? Porque así como la Virgen es pura, la Iglesia está llamada a ser purificada plenamente en el final de los tiempos. Por eso la Virgen es nuestro modelo. Así estamos llamados a ser puros en el cielo. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por la atención.